Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Acomódese en el lugar donde se encuentre. De inmediato, tome su Biblia en manos, su guía de estudio, y para el día de hoy, llegando a lo que es el cierre de la lección número 8 que hemos estado compartiendo con ustedes en esta semana, pidamos la dirección divina mediante el Espíritu Santo para ver esas grandes ideas que fueron desarrolladas durante toda la semana y que por supuesto nos están ayudando a crecer, seguir extendiendo nuestro camino en el Señor para compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, esta abundante gracia que emana de la palabra de Dios, y esa gracia es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Estamos en el aire con esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Deseamos para usted y su familia muchas bendiciones, igual como cada día, nuestro saludo cordial y afectuoso a nuestro gran hermano y amigo, el pastor Cristian Veras, está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones de igual manera. Que Dios pueda en este día dirigir los pensamientos suyos, los de este servidor, para que nuestros oyentes puedan ser altamente edificados con el estudio de la palabra de Dios. Para ustedes, amigos y hermanos, un saludo muy especial. Les pedimos que nos acompañen en una breve oración. Querido Padre, una vez más estamos más que agradecidos. Nos has elegido para salvación a todos. Todo ser humano puede contar con la salvación porque lo hiciste posible en la cruz del Calvario. Muchas gracias. Y en este día rogamos tu dirección, tu bendición, para que en el estudio de tu palabra podamos ser altamente edificados. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, esta pregunta que podría ser también para los amigos que están con nosotros cada día estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo se ha sentido en el mensaje estudiado en esta semana con relación a el tema que estamos abordando en esta lección número 8, libre albedrío, amor y providencia divina? ¿Cómo realmente es su reacción ante estas grandes verdades estudiadas en esta semana? Bueno, realmente yo me he sentido en primer lugar respetado, además de amado, porque soy muy amado de Dios. Me he sentido respetado porque el libre albedrío es un respeto, sí, Señor. un alto respeto de parte de Dios para el ser humano. Lo crea como un ente capaz de tomar decisiones, lo crea como un ente capaz de ver, elegir y por supuesto de amar. Y entonces, en esas facultades nobles que Dios me ha concedido como ser humano, yo digo simplemente que la providencia divina ha provisto para este servidor de que yo sea un candidato del reino de los cielos, un candidato digno para una vida mejor. Interesante. ¿Usted sabía que mientras usted iba presentando esas ideas, su sentir en esta semana sobre el tema, muchos de los oyentes también estaban asintiendo con su cabeza que se han sentido de esa misma forma? Y de verdad que de manera muy particular, mientras usted hacía esa exposición, yo decía, de acuerdo, estamos claros en eso. Qué bueno que en la idea general que se está desarrollando en esta semana, todos nosotros estamos de acuerdo con esa grandísima posición que usted ha presentado, porque ciertamente nos sentimos mimados por Dios, porque nos da la oportunidad de que podamos hacer una elección. Ahí no hay ningún tipo de forzar alguna voluntad para que pueda hacer la voluntad de Dios, sino que con esa capacidad de esa mente que nosotros tenemos para elegir las cosas buenas, pedimos a Dios y agradecemos por esa
libertad de elección y básicamente sobre ese amor que hemos hablado, que no hay forma de describir en términos humanos. Utilizar una palabra para hablar de ese amor que Dios siente para con nosotros y esas provisiones que de parte del cielo día a día nosotros estamos recibiendo. Así es que durante toda esta semana estuvimos hablando sobre nuestro Dios soberano, también hablamos del Todopoderoso, amar a Dios, uno de los grandes temas que estuvimos viendo en esta semana. Seguimos viendo de las maravillas que Dios hace cuando hablamos acerca de la voluntad divina ideal y correcta, y estuvimos recientemente hablando sobre Dios ha vencido al mundo. Todos esos títulos conjugados, esos temas, nos ayudan a reflexionar en algo bien interesante que Elena de White, en El deseado de todas las gentes, en las páginas 13 y 14, allí puntualiza lo siguiente, y eso es de mucho interés saber que, inspirada por el poder del Espíritu Santo, Elena de White escribió lo siguiente. Elena de White allí escribe que el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán, sino más bien que fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos capítulo 16, versículo 25. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Interesante este párrafo de Elena de White en el libro El deseado de todas las gentes. Y yo quisiera, a modo de ilustración, pastor y estimados amigos, que nuestros oyentes sepan que El deseado de todas las gentes es una biografía de Jesús escrito por Elena de White. Realmente es evidente de que no hay una biografía completa de Jesús, ni siquiera en los evangelios, porque tanto Mateo como Lucas, que son los evangelistas que hablan de la niñez de Cristo, toman relatos cortos, pero Elena de White está hablando naturalmente, en primer lugar, un Salvador nos es nacido o nos es dado, luego habla de la niñez de Cristo, habla de su etapa, su presentación en el templo hasta los 12 años, pero luego ella hace silencio, como mismo lo hace la Biblia, en un intervalo de tiempo desde los 12 a los aproximadamente 33 años de edad cuando Jesús inicia su ministerio, o 30 años de edad cuando se bautiza, que Juan dice que tenía como unos 30 años cuando se bautizó. De manera, pastor y estimados amigos, que en esa biografía de Jesús, naturalmente que se está presentando lo que es el plan de redención en miniatura. ¿Qué es el plan de redención y por qué se presenta esa breve biografía de Jesús? Porque Él vino con un propósito de rescatar a la raza humana, de redimirla. Por eso habla de redención, y me gustaría, si es posible, que nosotros alarguemos un poquito lo que tiene que ver con redención, pastor. La verdad que, pastor, uno detenerse a escuchar los consejos que el Espíritu Santo da a través de la lectura de este libro, El deseado de todas las gentes. De hecho, debo decir para nuestros amigos que dan seguimiento a estas lecciones que este libro se lee temprano por la mañana, cada día aquí en la radio, en la lectura sin comentario de este importantísimo libro de Elena de White, El deseado de todas las gentes. Si uno se sorprende, hay escenas donde ella hace la descripción de lo que aconteció en ese momento determinado que hace que uno sea tan conmovido por el Espíritu Santo que hasta tranquilo en su casa llora. Porque lo que ella presenta en este libro sobre la vida de Jesús, de verdad que no cabe duda que es inspiración divina, y varios de los comentarios que hace en ese párrafo pues se ajustan muy bien a lo que hemos estado estudiando durante toda esta semana.
hace una provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Y cuando se habla de hace provisión, recuerda que estamos hablando de ese término de hacer provisión, pues nos encontramos que desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación, ya el plan de la redención, conforme a lo que nosotros entendemos y podemos leer en este libro, nos está diciendo que se hizo plan, una provisión antes de la fundación del mundo. No fue una reflexión ulterior después de la entrada del pecado, no fue formulada después de la caída de Adán, sino más bien que ya es un plan que se estableció antes de la formación de este mundo y de la formación del ser humano. ¿Cómo puede ser posible, pastor, de que se planifique, se haga lo que es un plan de contingencia previo a un acontecimiento? Eso solo puede estar en la mente de Dios. En la mente de Dios, evidentemente. O sea, de alguien que conoce el presente, el pasado y sobre todo el futuro, tiene un conocimiento de lo que puede acontecer o va a suceder. De manera que para Dios el tiempo es lo mismo, el pasado, el presente, el futuro. Él ve el futuro como si es el presente. Eso es así. Y en ese plan de emergencia que diseña la deidad, tomaron evidentemente las medidas del lugar para rescatar a la raza humana. Y ese rescate es redimir. La palabra redención, que es un término que se utiliza por primera vez en la Biblia, en el libro de Éxodo, al menos de manera categórica en el libro de Éxodo, el capítulo 23, Éxodo 8:23, Dios le dice por inspiración divina a Moisés, y Moisés a su vez al faraón le dice: y yo pondré redención entre mí y mi pueblo y el tuyo. Esta palabra pedut, en el idioma hebreo, redención, significa rescatar o comprar. Es un término que se utiliza para comprar un esclavo en el mercado. Israel estaba como esclavo físicamente en ese momento y Dios lo iba a liberar, pero la liberación del pueblo de Israel no era solo de la esclavitud física, también de la espiritual, porque aunque inadvertidamente o involuntariamente, mejor dicho, Israel no podía adorar a Dios, no guardaba el sábado, era un pueblo que estaba esclavizado, era un pueblo que estaba duramente oprimido, y Dios tuvo que venir a rescatarlo, y por eso dice: pondré redención, o sea, rescataré a mi pueblo entre mi pueblo y el tuyo. Dios le está diciendo: si yo tengo que elegir a uno de los dos pueblos, voy a elegir al mío, naturalmente, que tú lo tienes esclavizado, le dijo al faraón, y por eso lo voy a redimir. De manera que redención es rescatar, comprar de nuevo. Como Dios nos hizo libres y el pecado nos esclaviza, Dios, la deidad, planificó de antemano lo que es la redención de la humanidad. Es decir, no fue un asunto que Adán y Eva pecaron y entonces la deidad dijo: bueno, el ser humano pecó, vamos a rescatarlo, vamos a reunirnos porque hay una emergencia y ahí vamos a planificar qué vamos a hacer. No, el asunto era bien conocido, aunque se mantuvo oculto, como bien dice Pablo en la carta a los romanos o en la epístola a los romanos, donde el capítulo 16, 25, donde dice que este misterio se mantuvo oculto. Por eso, pastor y estimados amigos, para mí el plan de redención es un plan maravilloso, y como lo presenta la Biblia, lo presenta naturalmente los escritos de Elena de White, es un plan eterno que Dios preservó como amor, un plan de amor para el rescate de la humanidad. Es lo que enseña la palabra de Dios. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Y debo decir lo siguiente, pastor: agradecemos a nuestro Creador porque hizo ese plan. Ese plan, el hombre merecía morir, desaparecer del cuadro, del escenario. Sin embargo, por ese amor que manifiesta y ha manifestado a través de los tiempos, como enseñan las Sagradas Escrituras y es tema de esta semana, pues por ese amor nosotros hoy en día podemos gozar de esperanza de redención por toda la eternidad. Amén. De hecho, cuando usted estuvo compartiendo con nosotros la lectura de este interesante párrafo del libro del deseado de todas las gentes,
nos llamó poderosamente la atención cuando dice que Dios no ordenó que el pecado, oiga bien como dice, Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia. Esta es una respuesta a muchas personas que hacen la pregunta, ¿hizo Dios el pecado? Y si Dios es tan sabio y sabía que el pecado venía, ¿por qué lo permitió? Bueno, Dios no lo ordenó el pecado, sino que hizo una provisión si existiera, y así se dio el caso, existió, pero la provisión para hacer frente a esa terrible emergencia ya está ahí. Y nosotros alabamos y glorificamos a Dios porque no estamos hablando de alguien que no planifica, que está improvisando. Todo lo que Dios hace está muy bien calculado, y los planes y los proyectos de Dios siempre han sido para bendecir y beneficiar a la raza humana. Una pregunta, pastor. Si Dios no previó el pecado, no previó que existiese, no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia, ¿hace a Dios culpable del pecado? Para nada. Entonces, para nada. Entonces, ¿por qué algunas personas piensan que Dios es culpable? Y explicamos en una ocasión que hasta los autores de la Biblia culpan a Dios de lo malo también. Ellos dicen que Dios es culpable de lo bueno que ocurre, pero también de lo malo porque lo permite. Hay que decir, pastor, que ese es el pensar del judío. Cuando Dios, como tiene control de todo y tiene poder para accionar, si no evita el mal, entonces es culpable. El autor lo persona como que es quien acciona en esa dirección. Como el caso del faraón que mencionamos en una ocasión. Faraón, el texto dice que Dios endureció el corazón del faraón. Entonces estaríamos pensando que de manera determinada Dios decidió que el faraón se perdiera y que se levantara contra él, ponerlo como un objeto de perdición para mostrar su gloria. Sin embargo, para aclarar el texto, en el libro de Éxodo que usted está citando también, indistintamente, Moisés relata, y el faraón endureció su corazón. La idea es que como son lucha de dioses, porque el faraón se veía como un dios que está luchando contra el Dios creador, entonces el Señor lo que da esa declaración a través de Moisés para dar a entender que Dios tiene dominio sobre el faraón y que la voluntad de Dios va a permanecer. Evidentemente, y es muy importante que nosotros sepamos que en el libro primero de Samuel, cuando los filisteos tomaron el arca, la llevaron entonces luego a Bet-Semes, que Dios hirió al dios filisteo como juicio, igual que a los dioses egipcios. Los filisteos, cuando vieron que las plagas habían caído sobre ellos, se acordaron de las plagas de Egipto y dijeron que la mano del Dios de los hebreos había caído de manera pesada sobre su dios Dagón y sobre ellos. Entonces dicen, ¿por qué vamos a endurecer nuestro corazón? Como lo hizo el faraón y los egipcios, y después tuvieron que dejar ir al pueblo. Noten que los mismos paganos tenían un concepto de que no había sido Dios quien había endurecido el corazón del faraón, sino que había sido él mismo, un megalómano. Faraón es tomado como un ejemplo de ateísmo cuando él dice, ¿quién es Jehová? ¿Por qué yo tengo que dejar ir al pueblo? De manera que esto no fue colocado por Dios allá. Usted decía en su comentario que fue una lucha de dioses. El faraón era considerado una divinidad, pero también detrás de él había más de 1000 dioses egipcios. Walter Martin, un escritor evangélico, escribe en ese libro acerca de los dioses de Egipto, y él dice que había más de 1000 divinidades egipcias. Dios venció a todas esas divinidades con las plagas, y la última divinidad que venció fue al faraón, pero nunca Dios puso en el corazón del faraón endurecer. Todo lo contrario, Dios deseaba redimir al faraón también. ¿Por qué? Deseaba rescatarlo porque él había sido vendido en manos del diablo y el diablo había dominado sus pensamientos. Las 10 plagas que cayeron sobre Egipto representan liberación y representan redención. Usted dirá, pero eran destrucción. Pastor, el número 10 representa el deseo de Dios para salvar. 10 mandamientos.
10 veces engañó Labán a Jacob y tantas veces Dios lo libró de su mano. El número mínimo de jueces que se debía poner en Israel para un caso era 10. De manera que el número 10 representa el deseo de Dios para salvar. Hay redención total que fue planificada por la deidad, no en un momento de emergencia, sino antes de la fundación del mundo. Si usted nota, apreciado amigo, querido oyente, todo lo que está vaciado en este párrafo último de la lección nos ha dado la oportunidad de ir comentando y dando pinceladas de todo lo que habíamos estudiado durante la semana. Así es que pensamos y lo decimos de todo corazón, lea ese párrafo, acarícielo con sus ojos, léalo en voz alta, reflexione en ello y se dará cuenta que hay muchísimas verdades, todo un sinnúmero de verdades encerrado en este párrafo que nosotros estuvimos analizando en toda esta semana. Si tiene algunas ideas más que externar, pastor, sobre ese párrafo final, pues adelante. Ya solamente ver las preguntas que están en el cuadro para dialogar, que las veo muy importantes. De hecho, dice, si Dios no siempre consigue lo que quiere, ¿cómo influye este hecho en tu forma de pensar acerca de lo malo que ocurre en el mundo? O sea, ¿cómo así que Dios no consigue todo lo que quiere? Porque el ideal de Dios es una cosa y su voluntad es otra. Eso es así. De manera que el ideal de Dios es que todos los seres humanos se salven. Pero es evidente que no todos se van a salvar porque no todos lo aceptan. Entonces su voluntad divina determina que el que no se quiere salvar, pues tendrá evidentemente que desaparecer porque los salvados han de vivir en paz. Y esta pregunta me conmueve, pastor, porque esto influye de una forma muy positiva en el hecho de pensar de que lo malo que ocurre en el mundo no es culpa de Dios. Eso es verdad. Se contesta con parte del título que estuvimos analizando en esta semana y que ya anteriormente habíamos estudiado sobre libre albedrío. Es decir, que el ideal de Dios es salvar, pero le da la oportunidad a usted para que pueda elegir. Presenta un sinnúmero de argumentos en la palabra de Dios que usted se pone a analizar con esa mente grande que usted tiene para pensar. Dice, wow, pero es verdad, mira, Dios ha hecho todo el esfuerzo y ha colocado en nuestras manos el mecanismo necesario para nosotros de tener una vida diferente, para vivir en amor con Dios, con el prójimo, pero al fin la elección es suya. Dios desea salvarlo, pero usted decide si se mete en esta barca de la salvación que es real a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Una pregunta para usted, pastor. ¿Tiene Dios deseos insatisfechos? Eso vuelve a lo que nosotros podríamos llamar un Dios todopoderoso, un Dios colmado de amor, un Dios que toma la iniciativa en todo. El deseo insatisfecho de Dios es que nosotros no lo aceptamos como su Salvador personal y Él desea llegar a que esto sea real. Para mí que sí, que Dios tiene un deseo insatisfecho. Yo les voy a responder, y de hecho a usted también, con este comentario. Un ejemplo es, ¿quiere Dios que la humanidad completa se salve? Claro, entonces, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Correcto. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Noten, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, de nuevo otra pregunta, ¿se salvarán todos? No. Entonces hay un deseo insatisfecho de Dios en cuanto a la salvación. Eso es así. Este asunto denota evidentemente que la voluntad divina, el deseo de Dios, no son satisfechos del todo debido al pecado, y que el pecado es tan grave que como Dios desea que todos los hombres sean salvos, Él dio su vida para eso, no ocurrirá. Y habrá un eterno dolor en el corazón divino, utilizando un antropomorfismo para Él, porque la humanidad no se llegó a salvar completamente. Pero contigo no tiene que ser así.
el deseo de Dios en tu vida puede ser satisfecho. El deseo de Dios en mi vida puede ser satisfecho. Todo ese deseo divino que Él tiene de que nosotros nos salvemos, tú y yo, mi apreciado amigo, que se cumpla en el corazón divino. Yo no sé, de verdad de corazón te pido que sea así, porque Dios desea altamente que tú y yo seamos salvos. Amén. En un resumen básico, y usted también, apreciado hermano, querido amigo que estudia con nosotros y es maestro de una lección de escuela sabática, todo queda resumido en lo siguiente. Todo lo que hemos dicho, lo que hemos estudiado, en esos tres ideales principales de la lección. Dios es soberano, aunque no todos sus deseos se cumplan. La omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío humano, y la providencia divina incluye acciones ideales y correctivas. Por eso, la lección de esta semana nos ha enseñado tantas cosas, sobre todas las cosas, de la soberanía de Dios, y en medio de esa soberanía de Dios te da la capacidad para que tú puedas actuar y elegir servirle de todo corazón, y si así lo hace, el corazón del Señor, para utilizar uno de los términos que utiliza nuestro compañero el pastor Vera, acciones humanas que queremos representarla en Dios. El deseo es que todos sus hijos se salven y vengan a la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Oh Padre Santo, cuán maravillosos son tus caminos. Tú eres un Dios tan claro, tan fácil de comprender. Te has revelado. Y esa revelación acerca de la deidad nos dice que tú preparaste todo antes de que ocurriera, como un plan, un proyecto de amor para que nosotros podamos ser salvos. Amén. Gracias por concebir ese plan de redención y gracias por obrar en nuestro favor de una manera tal que el deseo intenso que tienes es de que todos nosotros seamos salvos. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.